He querido crecer más, buscar más hermanos. El compañerismo es un lugar de mucha bendición y ha sido pues un refugio para muchos de nosotros, los que comenzamos en el Señor de muchas maneras. Yo no tuve el don que tuvieron algunos de ustedes de estudiar en un instituto bíblico bautista del compañerismo. Estudié en otro lugar, también con un tiempo grande de preparación en el extranjero, y eso amplió mucho mi perspectiva, pero como hemos escuchado en estos días y descubro, es que en todos nosotros hay un anhelo de crecer y de conocer más al Señor. Yo tenía dudas acerca del avance del estudio que ustedes tenían, pero al escucharles yo me voy dando cuenta que son tan mortales como su servidor, y todos vamos en la búsqueda y el crecimiento de la fe, en el deseo de ser atinados en el mensaje del Evangelio, atinados queremos ser atinados en buscar la voluntad de Dios para nuestras vidas, para nuestras familias, pero también para nuestras iglesias. Y hermanos, vivimos en un tiempo muy difícil, muy difícil. Yo creo que por lo menos los hermanos de nuestra iglesia comienzan a darse cuenta de que la vida cristiana y la lucha por el Evangelio, por la palabra, es mucho más que estar pensando en el sostenimiento pastoral, que estar pensando en las críticas que la iglesia pueda generar hacia los pastores, cómo la vida del pastor debe buscar no solamente el ánimo, sino el punto certero para hacer la voluntad de Dios y mantenerse y ayudar a los demás a mantenerse en el camino que debemos de seguir. Escuchar acerca de la teología bíblica, la teología sistemática y todos los órdenes filosóficos que en el día de hoy tenemos, aunado al mar de tentaciones que vivimos. Hermanos, esto hace que prácticamente, si no fuera por el Señor, no estaríamos aquí. Yo agradezco mucho a cada uno de los que se han preparado para poder exponer y causar en nosotros una inquietud para buscar más en la palabra de Dios. Pero yo les quiero pedir en esta hora que me acompañen a orar al Señor para que podamos exponer así su palabra. Amado Señor, en esta hora vengo delante de ti con todas mis limitaciones, reconociendo, en primer lugar, Señor, agradeciendo todo lo que tú me has dado a lo largo de todos estos años, no solamente de servirte, sino también de preparación. Cuando pienso, Señor, y creo que cada uno de nosotros, cuando llegamos a la conclusión y nos damos cuenta de lo que somos, podemos ver, Señor, lo inmenso de tu gracia y de tu amor y tu misericordia para con nosotros al usarnos. Y Señor, yo te ruego en esta hora que a pesar de mis debilidades, Señor, y con mis debilidades, tú puedas usar tu palabra en esta hora. Busco tu favor, Señor, agradecido porque estás con nosotros y porque también escuchas nuestras oraciones. Pido todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Quiero invitarles a abrir sus Biblias, hermanos, en esta mañana en Romanos capítulo 9. Quiero aprovechar para darles una disculpa, hermanos. Yo pensé que terminaba el programa de la UPBC el día de hoy y me decía Alejandro que termina el día de mañana. Así que yo debí haber tomado el tiempo para mañana y pues no voy a poder escuchar las últimas enseñanzas porque mi vuelo sale a las 10, pero no, ha sido una falta de información, hermanos. No quiero que vayan a pensar que no me interesa realmente escuchar lo que tienen que decir. Al contrario,
Para las próximas reuniones trataremos de tomar esto en consideración para estar de principio a fin y aprovechar con ustedes la comunión y también las enseñanzas. Vamos a hacer una lectura, hermanos, de los primeros 13 versículos de este capítulo 9 de Romanos. Voy a invitarles a que podamos leerlo juntos. Vamos a leerlo, tratar de leerlo juntos, hermanos. Vamos a leerlo alternadamente para que no haya confusión en las voces. Voy a permitirme comenzar con el versículo 1. Dice así: verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu. Porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. De quienes son los patriarcas, de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los descendientes de Israel son israelitas. Ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino que en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Porque la palabra de la promesa es esta: porque este tiempo, por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre. Pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se dijo: el mayor servirá al menor. Como está escrito: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Cuando me dieron esta porción, hermanos, yo pensé que era una broma, ¿verdad? Al principio. Pero gracias a Dios, hermanos, que el Espíritu Santo está con nosotros para poder enseñarnos. Esta es una de las porciones más maravillosas de la Escritura, hermanos, porque por un lado nos adentra en un campo muy controvertido de escuelas teológicas, de sistemas de teología. Y esta porción, hermanos, podemos verla, algunos la pueden ver como un paréntesis. La pueden distinguir así, tal vez por el hecho de que si uno tomara el capítulo 8 y terminara en los últimos versículos donde Pablo acerca de que nada nos puede separar del amor de Cristo, y la uniéramos con el capítulo 12, prácticamente empalmarían y utilizaríamos la estructura que Pablo utiliza en las demás epístolas, donde habla acerca de toda la doctrina y después termina hablando acerca de toda la práctica. Sin embargo, hermanos, el apóstol Pablo no es que está haciendo un paréntesis. Algunos también piensan que Pablo está hablando está respondiendo una cantidad de preguntas con respecto a Israel, puesto que cuando vemos toda la estructura del libro de Romanos, como decía ayer Beto, vamos viendo cómo el apóstol Pablo nos va trasladando desde el hecho de que los gentiles son pecadores, pero también los judíos. Después nos lleva a través de la justificación por medio de la fe. Después nos lleva a través de la obra del Espíritu Santo, de tal manera que después nos damos cuenta de que hay una lucha tremenda en nuestro corazón por el pecado. Y hermanos, ahora de repente llegamos hasta la cúspide del capítulo 8, donde nos damos cuenta de que nada nos puede separar del amor de Dios. Pero cuando llegamos a este capítulo 9, entra un momento de depresión, podríamos decir, donde el apóstol Pablo se refiere y se acuerda de la nación de Israel. Pero no es simplemente, hermanos, una ocurrencia. Pareciera que Pablo de pronto se detiene a contestar estas preguntas como la que se encuentra en el versículo 14. Dice: ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Y luego en el versículo 19 dice: pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? Porque
¿quién ha resistido a su voluntad? Es como si alguien le hubiera hecho estas preguntas o tal vez preveyendo estas interrogantes. ¿Y qué del pueblo judío? ¿Le rechazó? ¿Falló la palabra de Dios? ¿La promesa de Dios se rompió? ¿Qué va a hacer Dios con el pueblo judío? Este capítulo 9, vamos a ver, hermanos, podemos encontrar la relación pasada de Dios con Israel. Y aquí podemos ver la fidelidad de Dios, cómo Dios ha elegido al pueblo de Israel. En el capítulo 10 podemos ver la relación presente que tiene Dios con Israel, para que al final nos demos cuenta en el versículo 11 el destino que Dios tiene para con su pueblo. Y Pablo ha estado hablando en todos estos pasajes, hermanos, de la gracia y la salvación por la fe. Luego va a poner a Israel como ejemplo, cómo ha sido su relación antes, ahora y cómo será en el futuro. Ahora esta porción es difícil, hermanos, porque discute la soberanía de Dios y la elección de Dios. Y ahora, hermanos, yo no tengo ningún problema de hablar acerca de la elección porque es un tema bíblico. Yo sé que he sido escogido y no lo digo de manera jactanciosa, porque, hermanos, yo sé de dónde he venido, como todos nosotros sabemos de dónde el Señor nos ha rescatado. Yo sé yo sé lo que merezco como pecador. Sin embargo, Él me escogió y dice que nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Antes de haber nacido, hermanos, el Señor ya me tenía en cuenta, ya me había escogido. Y esa es la verdad de todo creyente, de todo aquel que ha depositado su fe en el Señor lo ha escogido desde antes de la fundación del mundo. Y, hermanos, eso no debe ser un problema. Cabe mencionar, hermanos, que uno de los grandes motivos por los cuales temas como estos no se tratan en algunas de nuestras reuniones, como decía nuestro hermano Alejandro, es por ignorancia. Y cuando decimos por ignorancia, no lo decimos de manera degradante o peyorativa, como nos mencionaba nuestro hermano, sino es la realidad del desconocimiento. Toda cosa que se desconoce humanamente, hermanos, una de sus reacciones causa temor. De repente tu hijo tiene un problema, no puede respirar y tú estás temeroso que pueda ser algo grave. Y hasta que llegas con el doctor y te dicen, no, mira, es una inflamación porque tiene anginas y le vamos a dar esto. Cuando te dice que ya tiene, la mitad del problema está resuelto, descansas y entonces puede haber un tratamiento para este mal. El temor, hermanos, trae reacciones, y una de sus reacciones, hermanos, es precisamente el hecho de la resistencia de poder conocer. Hay mucha gente que no va al médico precisamente porque no quiere saber cómo está, porque tiene miedo de que cuando vayan le digan que está mal. Entonces, pues no va al médico, y cuando va al médico ya es demasiado tarde. Pero, hermanos, hablando en el aspecto espiritual, muchos no van a tocar estos temas por temer, en primer lugar, hermanos, a su orgullo, a decir cosas incorrectas. ¿Cuántos años tienes en el ministerio, Alejandro? 30. ¿Has dicho alguna cosa incorrecta en este púlpito? Bueno, creo que todos los que hemos enseñado en algún momento hemos dicho alguna cosa que no. Yo me acuerdo que a un muchacho que invité a predicar hace muchos años y decía, como dice la Escritura, ayúdate que yo te ayudaré. Yo entiendo el ánimo de algunos en su entusiasmo de querer enseñar, pero también, hermanos, entiendo el descuido de la palabra de Dios en muchos que, debiendo ser ya maestros, hermanos, se han quedado y han usado el ministerio para sus propios propósitos. Y es por eso que vemos desastres a la hora de la predicación, porque la motivación para estar delante de un grupo de personas y ante la palabra de Dios termina siendo, hermanos, algo tan vano como lo que los demás puedan pensar de mí. Así que, hermanos, no tengo temor acerca de hablar de estos temas, acerca de la predestinación y de la elección. Vamos a ver de manera introductoria, hermanos, lo que Pablo va diciendo. Y yo sé que tenemos que irnos al otro lado, hermanos, así que vamos a apurarnos. Versículo 1 al 3. Quiero invitarles a que me ayuden a leer estos 3 versículos. Vamos a ver
de manera de introducción, hermanos, qué es lo que Pablo va sintiendo aquí en su corazón. Por favor, ayúdenme con estos versículos. ¿Verdad digo en Cristo? Aquí tenemos un cambio un cambio abrupto, hermanos, entre el versículo 39 del capítulo 8, donde Pablo va diciendo que ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, para que entonces Pablo diga, verdad, digo en Cristo y no miento, y mi conciencia da testimonio en el Espíritu Santo que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Al igual que en el capítulo 7, Pablo va hablando acerca de la realidad de su vida, de pesares que había en su corazón. Así como termina en una de las porciones del capítulo 7, va diciendo Pablo, miserable de mí, y habla acerca de la profunda lucha que todo creyente tiene. Pablo va a decir aquí, verdad digo en Cristo. Esta es una forma categórica de decir lo que estoy diciendo es cierto, y luego va a enfatizar, no miento, y luego dice, y mi conciencia da testimonio en el Espíritu Santo. 3 candados que Pablo va diciendo, esto que estoy diciendo es la verdad, como decimos en el centro, la neta de lo que pasa en nuestro corazón. Dice que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. ¿Qué es lo que le trae a Pablo este dolor, este profundo dolor en su corazón? Pues hermanos, había gran tristeza en relación a lo que pasaba con sus hermanos, los parientes, según la carne, los israelitas. Y dice que este profundo dolor, hermanos, es porque sabe que su pueblo, sus parientes, habían rechazado al Señor Jesús. Y entonces dice que estaría dispuesto a ser anatema. La palabra anatema, hermanos, la palabra anatema es una palabra que ha pasado, al igual que muchas palabras, por todo un proceso de definiciones. Como estos días hemos escuchado mucho de definiciones. Y esto que estamos haciendo en el día de hoy no es nuevo en la vida cristiana. La palabra anatema, hermanos, tiene en el griego clásico un sentido de algo apartado y tiene prácticamente 3 acepciones. Algo apartado como una ofrenda votiva, es decir, algo consagrado para algo en específico, bueno, aquello que es adorado. También puede ser utilizado como un conquistador que se reserva algo para sí. Y también tiene la acepción de aquello que está destinado para un Dios para ser destruido. De ahí que el sentido que Pablo utiliza este sustantivo como separado de Cristo significa la condenación eterna. Pero hermanos, en el sentido propio de esta palabra, en el griego, en el tiempo del griego helenístico, y de los que saben de las eras, saben lo que significa esta distinción. Esta palabra procede de una preposición que es aná, que equivale a sobre, y al verbo titemi, que significa poner, situar, colocar. Y estos 2 términos originan la palabra que denota lo dispuesto o lo colocado, lo sometido a algo. Pero hermanos, esta es una palabra que es de origen árabe, que tiene su raíz como consagrar, apartar o aniquilar. En Números capítulo 21, versículo 3, vemos que la Septuaginta lo traduce de esta manera. Y Jehová escuchó la voz de Israel y entregó al cananeo y los destrozó. Referido a la condición de la maldición, hermanos, que había recaído sobre ellos, dice Josué capítulo 7, versículo 7, Josué dijo, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo del Jordán para entregarnos en manos de los amorreos, para que nos destruyan? Es como, la Septuaginta está traduciéndolo como, Dios nos apartaste para la destrucción. El pensamiento teológico condujo a la utilización del término para referirse a lo que es maldito. Y nuevamente la Septuaginta traduce este versículo de Zacarías 14, 11 como y morarán en ella y no habrá nunca más maldición. Y aquí se utiliza ya el concepto como se traduce en el Nuevo Testamento. Y Pablo precisamente lo está ocupando de esta manera. En otras palabras, lo que Pablo está diciendo, yo estoy dispuesto a estar separado de Cristo y por conclusión directo a la condenación, sin capacidad de poder volver a llegar a Cristo,
con tal de que mi pueblo alcance salvación. Qué enorme sentimiento de este hombre. Lo que Pablo, hermanos, está haciendo aquí se asemeja mucho a la situación del Antiguo Testamento que vemos en Éxodo capítulo 32, donde Moisés en el monte Sinaí, y después de que recibe las tablas de la ley, Dios le dice a Moisés: anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Y luego Dios le dice a Moisés en el versículo 8 del capítulo 32, pronto se han apartado del camino que yo les mandé, se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado y le han ofrecido sacrificios y han dicho a Israel: estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Dijo más Jehová a Moisés: yo he visto a este pueblo que por cierto es pueblo de dura cerviz. Y el versículo 10 de este capítulo 32 dice algo muy interesante. Dios le dice a Moisés: ahora pues, déjame que se encienda mi ira. Es como si Dios le pidiera permiso a Moisés. Déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y yo haré de ti una nación grande. Dios estaba enojado y Dios le dice a Moisés: yo voy a destruir esta nación, pero quiero que sepas que yo desearía de hacer de ti contigo una nueva nación. Y a mí me impresiona el corazón de Moisés, porque Moisés baja y encuentra al pueblo sumido en sus banalidades, y estaba tan frustrado que rompe las tablas de la ley que habían sido labradas por el mismo dedo de Dios, y después de aplicar la disciplina, porque manda a los levitas y al pueblo castigar a sus propios parientes, al día siguiente, hermanos, pasaron horas de todo esto, y me imagino en la mente de Moisés todo esto. Entonces volvió Moisés a Jehová y dijo: te ruego, pues, este pueblo ha cometido gran pecado, porque se hicieron dioses de oro, que los perdones ahora su pecado, y si no, rame ahora de tu libro que has escrito. Y Jehová respondió a Moisés: al que pecare contra mí, a ese raeré yo de mi libro. Pero Moisés estaba dispuesto a decir: Señor, a ellos no, hazlo conmigo. Hermanos, cuando pienso en esto, y en una aplicación muy pronta del estudio de esta mañana, yo he pensado estos días he traído a mi corazón y a mi conciencia un análisis pensando: Señor, ¿cuál es el sentimiento que yo tengo hacia, en primer lugar, a los hermanos de nuestra iglesia? A veces ha habido momentos en los cuales he dicho: Señor, qué bueno que se fue. Pero aún más, hermanos, ¿cuál es el sentimiento que tenemos nosotros para pensar con respecto a los perdidos? Nuestros propios hermanos de nuestra nación aquí, que no conocen al Señor. Moisés, hermanos, dice al Señor: si es necesario, Señor, quítame, perdona mi maldad, la maldad de tu pueblo. Lo que ellos han hecho es un gran pecado. Y entonces Pablo, regresando a Romanos, se procede a explicar el porqué de su profundo dolor. Y esto que estoy enseñándoles ahora, hermanos, es muy necesario para poder entender el versículo 13 que se me ha asignado para enseñarles en esta mañana. Dice Romanos 9, 3 al 5, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor de mis hermanos que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas, de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, benditos por los siglos. Amén. Y Pablo comienza a hacer una lista, hermanos, que evidencia la fidelidad de Dios para con Israel. Dios ha colmado a Israel de bendiciones. Y lo primero que va a decir Pablo con respecto a Israel es que Dios le dio a Israel un título de bendición. Dios llamó a Jacob, el nombre Jacob significa, Israel significa el que lucha con Dios. Pero hermanos, su nombre Jacob era usurpador. Y en aquel tiempo, hermanos, en que Jacob iba a encontrarse con su hermano Esaú y estaba muerto de miedo y divide los campamentos, en ese tiempo él se retrasa y cuando se retrasa
va y busca a Dios y sostiene una lucha con el ángel. Y cuando iba de camino con Esaú, entonces en aquella mañana el ángel, viendo el deseo de Jacob, toca el muslo y lo descoyunta. Y dice que, hermanos, no podía seguir luchando porque el alba venía. Cuando vemos esta historia a través del profeta Oseas en el capítulo 12, versículo 4, dice, venció al ángel y prevaleció. Y luego dice algo interesante, lloró y le rogó en Betel. Él en Betel le halló, allí habló con nosotros. No es que Jacob por su fuerza, no es por su deseo, no es por su voluntad que doblegó el corazón de Dios, sino que el llanto, el ruego, el corazón humilde hizo que Dios escuchara su oración. Dios se compadece y Dios escucha nuestras oraciones. De tal manera, hermanos, que ahí comienza todo un camino de bendición para esta nación israelita, este pueblo elegido por Dios. La nación a la que se refiere el apóstol continúa, hermanos, siendo parte de la elección divina, porque Dios no ha desechado a Israel. Dice Hendrickson, es necesario tener siempre en mente que una ventaja no es necesariamente una virtud y que un privilegio no es un mérito. De hecho, cuando Israel, a despecho de muchas de sus especiales ventajas recibidas, le da la espalda al Señor, estas mismas ventajas terminan aumentando el castigo que merece. Sin embargo, Dios no solamente le da esa bendición a Israel, sino que le llama también un pueblo adoptado. Esta es la segunda ventaja. Esta palabra, hermanos, adopción, hace referencia porque Dios elige y adopta a este pueblo y dice, y cuando Moisés está delante de Faraón, Dios lo presenta como su primogénito. Dice Éxodo capítulo 4, versículo 22, y dirás a Faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Como tal, era tal el objeto de la relación que Dios tiene con el pueblo de Israel, que dice Dios, ahora pues si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Israel, hermanos, es parte importante del corazón de Dios, porque Dios lo elige. Pero hay un tercer privilegio que tiene y es la gloria. Esta palabra gloria, hermanos, es una palabra que está unida a través de la cadena conjuntiva o copulativa kai, y que hace funciones de hilación en los elementos de la oración, vinculando lo que antecede con lo que estamos hablando. Y el privilegio consistía en la gloria. En el sentido bíblico, el sustantivo usado aquí, hermanos, es la manifestación gloriosa de Dios, la presencia visible de la gloria de Dios. Hermanos, la presencia de Dios siempre acompañó a Israel. Dios se reveló a través de su gloria. Dice Deuteronomio capítulo 5, versículo 24, y dijiste, he aquí Jehová nuestro Dios nos ha mostrado su gloria y su grandeza, y hemos oído su voz en medio del fuego. Hoy hemos visto que Jehová habla al hombre y aún vive. Pero es interesante, hermanos, porque Dios no solamente mostró su gloria a través de el brillo de la Shekinah de Dios, acerca de su presencia en el arca de la alianza, sino que aún ellos pudieron ver la gloria de Dios en las disciplinas que Dios ejecutó para con Israel. Allí en Éxodo, en Números capítulo 14, dice entonces, toda la multitud habló de apedrearlos, pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel. Y cuando ellos se quejaron por la falta de agua en Números 20, dice que la nación vio la gloria admirable de Dios. Ellos, hermanos, tenían esta ventaja, este privilegio. Pero, hermanos, después dice que también de ellos son los pactos. En el original, hermanos, está en singular el pacto en algunas versiones. Dios, hermanos, es un Dios de pactos. No voy a hacer referencia, ya lo mencionó el hermano Alejandro acerca de los pactos, los pactos de la gracia para Adán, para Noé,
pero con referencia a la nación de Israel tenemos el pacto abrámico, el pacto palestino, el pacto davídico y el nuevo pacto, como ya se han mencionado. También el quinto beneficio se le da a Israel, el beneficio de la ley. Hermanos, todas las naciones de alrededor eran naciones sin ley. Y a Dios y a Israel se le dio una ley que colocaba orden en todas las cosas. Dice en Nehemías capítulo 9, versículo 13, y sobre el monte de Sinaí descendiste y hablaste con ellos desde el cielo y les diste juicios rectos, leyes verdaderas y estatutos y mandamientos buenos, y les ordenaste el día de reposo santo para ti por mano de Moisés tu siervo, les prescribiste mandamientos, estatutos y la ley. Hermanos, si había una nación ordenada en todos los sentidos, era la nación de Israel. Pero también dice el sexto lugar que a ellos se les dio el servicio, y literalmente eso significa el culto. Dios le reveló a los judíos el modo en que había que rendirse el culto, dejándolo plenamente desarrollado en el libro de Levítico. La adoración era conocida por los judíos por medio de la revelación de Dios, incluso en el sencillo de un pequeño servicio familiar. Todo estaba ordenado. El aspecto de cómo celebrar la Pascua en familia estaba perfectamente establecido. Todos los sistemas idolátricos, hermanos, de las religiones de alrededor eran un desorden, hermanos, y eran en perjuicio del hombre. Aquí era todo a favor de ellos, de la familia, pero todo para la gloria de Dios. Israel tenía un culto ordenado y directamente establecido por Dios. Y hay dos beneficios más: las promesas. Y hermanos, esto es simplemente, lo podemos entender, no es necesario hacer un análisis de todo esto. Y después dice el Cristo. Por último, hermanos, de este pueblo viene el Cristo por medio de la línea de sangre. Y Pablo va diciendo de que aquellos padres que habían recibido las promesas, aquellos padres que habían confirmado los pactos, aquellos padres que habían recibido todo el sistema para darle gloria a Dios, hermanos, era una nación que se había rebelado contra Dios. Por eso, después de dar todos los beneficios, Pablo termina diciendo de quienes son los patriarcas, de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Y Pablo nuevamente alaba al Señor. Esto es sorprendente, hermanos. ¿Se acuerdan cuando la mujer samaritana vino al Señor Jesucristo? Una mujer de una nación cercana a los judíos. El Señor Jesús le dice: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Así que la salvación, hermanos, vendría de la línea de Abraham. Y aquí, hermanos, es donde comenzamos a entrar a nuestro pasaje ya, y se comienza a mencionar acerca de Abraham. Dios le había dicho a Abraham en el capítulo 12 de Génesis: bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. De esta simiente vendrá la bendición para las naciones. Y dicho sea de paso, hermanos, Pablo va a aclarar y va a decir hablando de Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. Ahora, uno pensaría, hermanos, que siendo Israel un pueblo tan especial, que Dios escogió y que Dios le llenó de bendiciones, uno pensaría que Israel sería una nación fiel, Israel sería una nación agradecida. Pero ¿qué hizo Israel, hermanos? ¿Cómo ha sido Israel? Israel lo dejó. Pasado, hermanos, solamente unos días de su liberación de Egipto, porque se ha hecho un cálculo de cuántos días tardaría la gente caminando de Egipto hasta la tierra prometida. Y en camino, hermanos, no serían más a un buen paso serían 13 días. Claro, cuando hablamos de una cantidad de personas con ancianos y animales, podemos llegar a pensar que esto duraría un mes cuando mucho. Pero, hermanos, ellos habían salido a los pocos días de que habían salido y comenzaban a extrañar a Egipto.
Hermanos, Israel ha sido una nación que ha descuidado a Dios, que ha dudado de Dios todo el tiempo. ¿Saben cuántas veces se celebró la Pascua en el desierto? Una sola vez, en los 40 años. Esto es increíble, hermanos, porque ellos recibieron toda la instrucción, las promesas. Ellos recibieron a Cristo y lo rechazaron. Pedro dice que lo crucificaron en la cruz. El pueblo de Dios, hermanos, que Dios le había dado tanto, era un pueblo, hermanos, que no era inmerecedor de tanta bendición. Y aquí tenemos que plantearnos la pregunta y que Pablo se plantea: ¿acaso Dios se equivocó? ¿La elección de Dios para con Israel, hermanos, fue incorrecta? ¿Por qué Dios elige un pueblo como Israel? ¿Por qué toma a un pueblo que le paga de esta manera, que se conduce de esta manera? Y es por eso, hermanos, que estos capítulos que tenemos nosotros aquí enfrente y los siguientes versículos que vamos a estudiar ahora. Versículo 6, leamos juntos. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Pablo usa dos fórmulas negativas, hermanos, con el mismo significado. No que, esta palabra en el griego es difícil de traducir, porque es un énfasis acerca de la negativo. Literalmente se debería traducir, tal vez sería no como, sí, o no es que. Y luego hay otra segunda fórmula negativa, es fallado. La palabra ekpektoken es un término marítimo que se utiliza, hermanos, cuando el barco ha perdido el rumbo. Y la negación sirve para resolver cualquier posible argumento que pusiera un impedimento a las promesas de Dios, por lo tanto a los propósitos de Dios. No es que la palabra de Dios ha fallado. La palabra de Dios, hermanos, nunca caduca. La palabra de Dios expresa un compromiso divino que, hermanos, no puede ser afectado. La verdad de sus promesas, hermanos, siempre tienen plena validez a pesar de los fracasos de su pueblo. Dice Isaías 55, 10 al 11, dice: porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra, y hace germinar y producir, y da semilla al que siembra, y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para la que la envié. Es por la fidelidad al cumplimiento de su palabra, hermanos, que el salmista también dice en el Salmo 119, versículo 89, para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos, de generación en generación es tu fidelidad. Pero entonces, hermanos, ¿por qué la promesa de Dios no se ha cumplido? Y aquí Pablo va a comenzar a explicar la razón teológica por la cual surge esto. Dice el versículo 6, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Pablo comienza a explicar, hermanos, y esta es la conclusión de Pablo, que no es por el linaje, no es por haber nacido que Dios elige. No todos los que descienden de Israel son israelitas, hermanos. No es el linaje biológico lo que da la fe. Por eso en Gálatas capítulo 3, versículo 7, Pablo va diciendo: sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y en Romanos capítulo 9, solo que el versículo 7 dice: ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. ¿Recuerdan la historia de Abraham, hermanos? La historia en la cual él tenía que esperar a Dios, de Dios la promesa. Pero como ocurre con todos nosotros, o con muchos de nosotros, cuando sabemos que pues, Dios va a hacer algo en nuestras vidas, a veces nos desesperamos. Y hermanos, cuando Dios le da la promesa a Abraham, Abraham tenía 75 años y Sara tenía 65 años. Y dice la palabra, hermanos, que Abraham habitó en Canaán 10 años, y en ese momento, que dándose cuenta que pues los años pasaban y que Sara pues cada vez era más vieja y él también, pues
acordaron de decir, bueno, ¿por qué no le echamos una mano a Dios? ¿Por qué no hacemos nuestro esfuerzo? Y entonces Abraham se acuesta con Agar y de ahí viene Ismael. Ismael nació cuando Abraham tenía 86 años. Pero Abraham sabía que el hijo de la promesa vendría Abraham sabía que el hijo de la promesa vendría de él. Y es por eso que él se sintió tentado a tomar el plan de Dios en sus manos, y hermanos, y fracasó. Este es el sentido, hermanos, este es el sentido de su nacimiento según la carne. ¿Por qué, hermanos? Porque Ismael fue el producto de lo que Abraham hizo como hombre. Ismael fue concebido de manera natural como el resultado de lo que cualquier hombre produciría con una mujer al momento de tener relaciones sexuales. No había nada de extraordinario en este asunto. Pero el nacimiento de Isaac fue completamente diferente. Abraham ya tenía 100 años y Sara tenía 90. Y ella quedó embarazada. El embarazo de Sara fue el producto de la obra de Dios, no de Abraham, porque, hermanos, Isaac era el hijo de la promesa. Versículo 9 dice, porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y si usted ve allá en Génesis capítulo 18, versículo 10, dice así: entonces dijo, de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Hermanos, esto que estamos viendo acá es muy importante. Sabe que nuestra hija Raquel lleva varios años casada. ¿Cuántos años tiene? 3 años casada. Y estos tiempos, pues todos nos preguntan, oye, ¿para cuándo vas a ser abuelo? ¿No? ¿Para cuándo? Y hermanos, realmente uno pensaría que el hecho de casarse, pues como resultado natural y sin cuidarse, el tener hijos es simplemente 1 más 1 es igual a 2 y listo, ¿no? Nacen y crecen, y escuela, primaria, secundaria, preparatoria, universidad, se casan, se van y es así de sencillo, es como hacer palomitas en el microondas, hermanos, es así de mecánico. Pero realmente, hermanos, el hecho de que una persona, una célula se conecte con otra y conciba vida, realmente es algo maravilloso. Y nosotros mi hija no había podido quedar embarazada precisamente por un problema que ella tenía. Y realmente el problema era grande. Iba a ser operada hace unos meses atrás, el mes pasado. Y en Navidad nos dice, queremos darles una noticia, estoy embarazada. Y sabe una cosa, hermanos, estoy hablando de una jovencita de 20 y tantos años, porque soy muy malo con los cumpleaños. Pero cuando vemos que Sara tenía 90 años, en aquel tiempo nosotros discutíamos y nos preguntábamos, ¿acaso Dios dejó un óvulo perfectamente saludable en aquella matriz que estaba enjuta? Porque lo que pasa, hermanos, con la matriz, cuando una mujer envejece, hermanos, es que así como una uva se hace una ciruela pasa, o una pasita, hermanos, los ovarios quedan en esa condición, humectados por el ambiente, pero hermanos, inútiles. Y he tenido la oportunidad de ver uno. ¿O Dios creó un útero nuevo? Y la fuerza para poder gestarlo, y la fuerza para poder alumbrar. Hermanos, el nacimiento de Isaac fue un milagro de Dios, fue el cumplimiento de la promesa. Ahora, hermanos, ¿esto por qué digo que es importante? Porque Isaac es el hijo prometido, no por una promesa que se hizo, sino porque Dios hizo posible que él naciera. Es en ese sentido, hermanos, que él es el hijo de la promesa. Era imposible para una mujer estéril de 90 años salir embarazada y alumbrar un hijo. Pero Dios lo prometió, su palabra es suficiente fue suficiente para que la matriz de Sara concibiera.
Posteriormente vino Isaac, hermanos, y en Génesis capítulo 21, a los 100 años de Abraham, y vinieron conflictos con Agar, y Agar fue expulsada, y a los 25 años de Isaac, según Fabio Josefo, Dios probó la fe de Abraham y él obedeció. De tal manera que en Génesis capítulo 22, versículo 1 y 2 dice que aconteció de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham, y él respondió, heme aquí, y él dijo, toma ahora tu hijo, tu único, no está mencionando a Esaú, a Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah. No todos los hijos de Israel son israelitas. Los descendientes de Israel, hermanos, ¿son todos merecedores de hijos de Dios? No. No todos los hijos de Abraham son hijos, hermanos, porque en Isaac te será llamada descendencia. Y es lo que Pablo va explicando, hermanos, y esto que está explicando aquí, ya lo he explicado antes en el capítulo 4, versículos 3 y 14, que dice ahí, si están conmigo, dice, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe, porque si los que son de la ley son herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Entonces llegamos al versículo 16 de este capítulo 4 de Romanos y dice, por tanto es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Y hermanos, nosotros nos incluye. Versículo 17, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fueran. Esto, hermanos, Pablo también lo explica en la epístola a los Gálatas. Gálatas capítulo 3, versículo 7 dice, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y toda escritura previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Pablo, hermanos, nos va a decir que no todos los descendientes de Israel son israelitas, no todos los descendientes de Abraham son hijos. Por eso Juan, hermanos, dice en el capítulo 1 de Juan, de su evangelio, en el versículo 9 dice, aquella luz verdadera venía y alumbraba a todo hombre. Aquella luz verdadera venía a este mundo, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y a los suyos no le recibieron, y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Hermanos, es por Dios. Es por la voluntad de Dios. El nacimiento de Isaac, hermanos, es una manera en que Dios engendra a sus hijos. No todos son traídos de muerte a vida, hermanos, eso es verdad. Pero todos los que vienen son resucitados por el poder regenerador del Espíritu, simplemente porque en la eternidad Dios eligió, Dios sabía de antemano quiénes serían suyos. Todo esto que estoy diciendo, hermanos, entra dentro de todas estas sutilezas teológicas que estamos hablando en el día de hoy, que hoy no tenemos en este momento tiempo para explicar todas estas cosas. Pero escribiendo a los Gálatas, una iglesia compuestamente por gentiles, dice Pablo a los Gálatas en el capítulo 4, versículo 28, así que hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Todos los hijos de Dios, hermanos, son engendrados sobrenaturalmente por la obra regeneradora del Espíritu Santo, por medio de la fe en Jesús. Este pueblo, hermanos, se sentía escogido por Dios. Este pueblo se sentía hijo de Dios por la descendencia natural. Y Pablo les dice, no es judío el que lo es en el interior, dice Romanos 2:29. Y la circuncisión es la del corazón en el espíritu, no en la letra.
Pablo, hermanos, está hablando de un Israel que es hijo de Dios por la fe, no solamente por haber nacido israelita. Entonces llegamos al versículo 8. Y esto es, no los que son hijos según la carne son hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Y Pablo nuevamente va a traer otro ejemplo, porque no es por la línea de sangre, tampoco es por los méritos humanos. Y dice el versículo 10, y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho ni aún bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese no por las obras, sino por el que llama. Y se le dijo: al mayor servirá al menor. ¿Cuál es la historia de Rebeca? Si usted se da cuenta, hermanos, no estamos entrando en un sistema teológico, sino que estamos viendo el pasaje a la luz de todo un contexto. ¿Cuál es la historia de Rebeca? Cuando ella estaba embarazada, hermanos, ella es el mismo caso de Isaac, ella era estéril, así que pues ella tampoco podía concebir, solo que a diferencia de Agar y Ismael, pues aquí tenemos, hermanos, que Isaac solamente tuvo un matrimonio. Por cierto, es el único patriarca que es monógamo, porque más adelante, después de que muere Sara, qué feo es ventilar estas cosas, ¿verdad? Pero Abraham, pues se casa con Cetura, pero aparte dice el capítulo 27 de Génesis, si es que no me equivoco, que Abraham tenía concubinas. Pero, hermanos, en el caso de Isaac solamente tuvo a Rebeca. Y, hermanos, Isaac concibe junto con Rebeca. Y, hermanos, ahí viene una situación muy especial, porque en el vientre de Rebeca no viene un niño, sino dos, Jacob y Esaú. Y dice la Escritura que sin que ellos hubieran hecho nada, ni bueno ni malo, Dios decide, hermanos, que el mayor servirá al menor. Dios no escogió al mayor precisamente por ser el mayor, sino que Dios lo escogió, hermanos, por su propia decisión, para sus propósitos. Dice el versículo 13, como está escrito: a Jacob amé, mas Esaú aborrecí. ¿Cómo entendemos esto? Pablo está hablando de escoger, hermanos, a este pueblo y darle todas estas promesas. Esta porción, hermanos, no va hablando acerca de la elección en el sistema soteriológico, sino que está dentro de un contexto histórico electivo. Warren Wiersbe dice lo siguiente: el versículo 13 es una referencia a Malaquías 1, 2 y 3 y habla de las naciones Israel y Edom, no de pecadores e individuos. Samuel Pérez Milos, un hombre que te he tenido la dicha de poder conocer, dice: tanto la elección en amor del menor como el rechazo del mayor se establece, como se dice antes, en el contexto histórico electivo y no en el soteriológico electivo. Este versículo, hermanos, no solo causa controversias teológicamente hablando, sino que simplemente al oírlo causa conmoción, porque ¿cómo es que Dios puede amar a unos y odiar a otros? Esto pareciera lo que dice. Ama a Jacob, pero aborrece a Esaú. Pero, hermanos, si nosotros conocemos la historia y conocemos cómo era Jacob, uno podría pensar que también Dios se equivocó en Jacob. Porque, hermanos, ¿qué significa Jacob? Suplantador, engañador. Hermanos, si había alguien que era un ventajista, ese era Jacob. En todo encontraba la forma de sacar siempre ventaja, y aún engañando. Jacob no fue mejor, hermanos, que su hermano. Jacob era un niño consentido por su madre. Él tenía labores menos pesadas. Y es verdad que, hermanos, Esaú le vendió su primogenitura, pero en el momento en que Isaac, hermanos, ya es viejo,
y va a darle la bendición, y Rebeca lo sabe. Hermanos, ella va a buscar a Jacob. ¿Y qué hace con Jacob, hermanos? Lo disfraza de Esaú. Y hermanos, la verdad que siempre me he puesto a pensar, en mi mente ha tratado de volar en el hecho de saber cómo logró colocarle el pelo, y cómo Isaac, hermanos, realmente se equivocó. Pero hermanos, Jacob no era bueno, no era lo mejor. ¿Dios se equivocó? No, hermanos, porque Dios elige de manera soberana, y la elección electiva obedece a su propósito. Cuando aún no habían nacido, por lo tanto, no habían podido obrar ni para bien ni para mal, Dios ya había hecho su elección. Cuando Dios elige a Jacob, hermanos, no fue para exaltar a Jacob, sino para alabarse a sí mismo, porque Dios elige a personas como Jacob a pesar de lo que ellos son, porque Él decide hacerlo. Y hermanos, y de esta manera continúa la promesa de parte de Jacob, a pesar de que Jacob, a pesar de David, a pesar de Abraham, hermanos, porque Dios es fiel. Un Dios fiel, hermanos, a sus promesas. Es un Dios fiel. La palabra de Dios se ha fallado. ¿Acaso el barco de Dios se ha desviado? Muchos han preguntado, pero ¿por qué Dios aborrece a Esaú? En una ocasión se cuenta, y es una historia conocida cuando se enseña esta porción. Dice que en una ocasión una mujer se acercó al predicador, al gran predicador Charles Spurgeon, y dice que le preguntó: no entiendo por qué Dios aborrece a Esaú. Y Spurgeon le preguntó: ¿sabe? Lo que yo no entiendo es cómo amó a Jacob. De repente nos preocupa mucho el tema de la elección, pensando en la suma y resta, cuando en realidad, hermanos, es que ninguno de nosotros aplicaría para ser escogido. Hermanos, ¿por qué estamos aquí? ¿Por qué estamos esta mañana acá, en El Paso? ¿Por qué somos recibidos con alta estima por parte de los hermanos? ¿Por qué tenemos el privilegio de pararnos? ¿Por qué tenemos el derecho de ser escuchados? Solamente, hermanos, por la gracia y la misericordia de Dios. Porque Dios le ha placido. A Jacob amé y Esaú aborrecí. El verbo traducido por aborrecer, hermanos, no significa reprobación o incluso odio, sino que en el contexto, hermanos, esta palabra aborrecer significa olvidarse. Es decir, Dios no tuvo en cuenta a Esaú, Dios se olvidó. Hermanos, Esaú no fue el plan B, no había plan B. La elección era de Jacob. ¿Por qué? Porque, hermanos, es para alabanza de la gloria de su gracia. Todo lo que Él hace, Dios no se equivoca. Esta palabra aborrecer, hermanos, es la misma, aunque en un sentido aquí tiene una connotación un poco más tenue, pero el Señor Jesús lo utilizó en Lucas capítulo 14, versículo 26, cuando dice: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también a su propia vida, no puede ser mis discípulos. Aquí habla acerca de, no de olvidarnos de ellos, pero en el corazón, hermanos, no puede haber nunca una competencia a nuestra lealtad. Si hemos de seguir al Señor, y hermanos, esto no es del pastorado, esto es para todo creyente. Yo recuerdo, hermanos, que yo tenía 13 años cuando yo acepté a Cristo. 13 años. Y yo siempre le he dicho a mi hijo, cuando le platico mi testimonio, el impacto del evangelio fue tremendo en mi corazón, porque yo crecí en una iglesia presbiteriana. Una iglesia presbiteriana, hermanos, llamada El Divino Salvador, en una galaxia muy remota. Pero ¿cómo era la iglesia, hermanos, que los chavos le decían el Divino Reventón? Porque era, hermanos, era terrible lo que pasaba en esa iglesia, en la juventud. Era terrible. Yo veía a los hijos del pastor tomar muchas cosas.
¿Y por qué digo estas cosas, hermanos? Porque esos fueron los ejemplos de la vida cristiana con los que yo crecí. De tal manera, hermanos, que cuando viene el Evangelio a mi vida, es como una venda que se descorre de los ojos y comienzo a mirar la palabra y comienzo a crecer. Hermanos, no había nadie que me pudiera enseñar las doctrinas de la gracia ni de nada. Con el tiempo un hombre me ofreció un discipulado y me enseñó la seguridad de la salvación y algunas cosas más. De tal manera, hermanos, que cuando yo pienso en la vida de cada uno de los que llega a nuestra iglesia, yo digo, Señor, tú decides, tú eliges, tú sabes. Pero todo creyente tiene que llegar a un punto de definir en el corazón a quién va a amar. La elección, hermanos, no tiene que ver con el objeto que es amado, sino que la elección tiene que ver con Dios mismo, porque Él es fiel y misericordioso. Siendo Jacob el representante de todo el pueblo, Jacob fue infiel, dejó a Dios, dejó a su palabra, se volcó a los ídolos, pero Dios no lo olvidó. Y siendo la elección divina de Israel, hermanos, que no depende de los méritos humanos, su descendencia no puede anular los propósitos de Dios en la elección. Dios es fiel y sigue amando y tiene planes con su pueblo, como Dios tiene planes con nosotros también. A manera de conclusión, hermanos, cuando estudiamos todas estas cosas y entramos en todas las sutilezas de la teología sistemática y de los sistemas teológicos, una de las cosas en las cuales tenemos que ser exhortados es tener cuidado, hermanos, porque el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y recordar que todo lo que somos hoy es por la gracia y la misericordia de Dios. Hay una elección, sin duda. Y por la gracia de Dios nosotros estamos aquí en el día de hoy. Pero hay muchos más que necesitan escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Vamos a orar para concluir, hermanos.